Doctores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Doctor, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, profe, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Algún grupo que quiera exponer que les revise? Hoy estoy calificando, estoy revisando. ¿Sí, doctora Adriana? Sí, profe, nosotros estábamos pendientes también de poder presentar el desarrollo del trabajo que realizamos. Perfecto. Si gustan, pasen. Profe, y si me permite, seguido de la compañera, Claro que y sí, pedirle el favor a alguno de los compañeros de grupo que proyecte. Es tan amable. Y doy la Ya, indicación de cómo se ajá. realiza. Ya el resto de las clases sí viene. Pasa un grupo, pero será más corto y se da la teoría. ¿Listos? Avanzamos. ¿Listo? Bueno, profe, muy buenas noches. Mi grupo está conformado por los compañeros Jimmy Albarracín, Jonathan Erazo y Pedro Fernández. Entonces, lo primero que nosotros establecimos para poder hacer el desarrollo del trabajo es plantearnos dos hipótesis. Bueno, la primera hipótesis, un segundito, profe, que es que tengo acá una interrupción. Bueno, en la primera hipótesis nosotros planteamos que hay una responsabilidad del IMPEC por falla del servicio. Esta hipótesis entonces la planteamos como que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC podría ser responsable administrativa y patrimonialmente por los daños ocasionados al señor Pepe Diego Pérez Cárdenas debido a una posible falla en la prestación del servicio estatal, al no garantizar de manera suficiente los mecanismos de capacitación, control, supervisión y prevención necesarios para el desarrollo seguro, pues, de una actividad de alto riesgo como es la manipulación de armamento de armas de fuego oficiales. La falla de medidas adecuadas de seguridad habría permitido la ocurrencia del accidente y durante el cumplimiento de las funciones institucionales, pues esto generando un daño antijurídico que el afectado no estaba obligado a soportar, y aquí se puede configurar así el deber del Estado para reparar integralmente los perjuicios derivados del hecho. Es la primera hipótesis que nos planteamos, la responsabilidad del IMPEC. Y la segunda hipótesis que nos planteamos fue la responsabilidad estatal bajo el título de riesgo, es lo que llamamos el riesgo excepcional, que sostiene que aun cuando el señor Pepe Diego Pérez Cárdenas se encontraba cumpliendo con una función propia del servicio asignado por el IMPEC, la administración creó un riesgo especial al involucrarlo en actividades relacionadas con el manejo de armamento oficial, razón por la cual debía garantizar condiciones, pues, reforzadas de seguridad y protección. Y en este sentido, al materializarse el riesgo mediante la lesión sufrida durante la manipulación del arma, se habría generado una ruptura como de ese equilibrio frente a las cargas públicas, haciendo precedente una reparación del daño causado conforme al régimen de responsabilidad estatal previsto en el artículo 90 de la Constitución Política. En este orden de ideas, pues después de plantear nuestras hipótesis, entonces tenemos el documento que realizamos de solicitud efectivamente de conciliación. Entonces, pues en una primera instancia, entonces nuestro abogado, que es el compañero Jonathan Erazo dos Santos, se identifica, hace uso de del poder otorgado por la persona demandante, que es Pepe Diego Pérez Cárdenas, y plantea la solicitud para que se pueda realizar el proceso conciliatorio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En primera instancia, entonces, pues está la citación a la audiencia de conciliación para evitar una demanda de reparación directa,
Y posteriormente, bueno, ya al realizar toda esta parte normativa, como al profundizar en la ley 2020-2022 y al decreto 0042 de 2006, ya lo que hacemos es hacer una exposición general de las pretensiones que se ponen explícitas en este documento. Entonces, pues en primera instancia, que se declare la audiencia de conciliación efectivamente entre ambas partes, el IMPEC y el señor Pepe Diego, pues por los daños ocurridos específicamente en fecha 15 de marzo de 2006, cuando producto del accionar del arma que él tenía de dotación para el ejercicio de sus funciones, efectivamente tuvo una lesión física en su mano izquierda. Compañeros, si quieren, por favor, también para que ustedes puedan participar, pueden continuar, por favor. Jimmy, Pedro, Jonathan, porfis. Baja la segunda pretensión, En segunda instancia, buenas noches, profe, compañeros. En segunda instancia tenemos los perjuicios morales o perjuicios de orden subjetivo. Se encuentra tasada también monetariamente, económicamente, los perjuicios, de acuerdo a las instrucciones de la anterior clase. Entonces, se describen qué tipo de perjuicios físicos, las afectaciones físicas de la mano, las injerencias, mencionando también los familiares afectados moralmente, y la relación de estos perjuicios con las víctimas, no solo Pepe Diego, sino sus familiares, sus hermanos, su tío y su novia también. Doctor, ¿me regala un momentico? Buenas Sí. noches, compañeros. La fórmula que presentamos con relación a las pretensiones de la conciliación se basaron en la tabla que el doctor muy amablemente nos dio, y tasamos la pretensión con relación al último salario mínimo legal vigente, que es 1.750.095 pesos. Entonces, a la madre les correspondería 100 salarios mínimos, que da 175.095 pesos. Para las dos hermanas, 87.547.500, y para el tío sería en promedio el 35%, que correspondería a 61.283.250. Eso con relación a los daños morales. Con relación a los daños materiales, manejamos nosotros la fórmula presentada por el Consejo para este caso. Entonces, dentro de la fórmula está el valor presente, que era el que vamos a solicitar, el índice final y el índice inicial, que son los precios, que son los índices de precio del consumidor a la fecha de la sentencia o al incidente regulador. Entonces, tomamos el índice inicial, que fue el día del accidente, y el índice final, que fue en el momento de la conciliación que se pretendía hacer. Entonces, ahí nos dieron los valores, y para esa respuesta nos dio 875.543 pesos. Dentro de la indemnización consolidada, manejamos los valores que nos presentan, y nos dio
indemnización consolidada nos dio 405.537.978. Es de aclarar que para estas pretensiones se hicieron con relación al mínimo legal vigente en el 2006, y para la indemnización de los perjuicios morales se tomó como base el mínimo del 2026. Listo, Jimmy, continúa, porfis. Ya, Marcelita, esos fueron los perjuicios tanto materiales como morales que se desarrollaron dentro Morales de la y actividad. materiales. Ajá, listo, Sí. ok. Si quieres, Jonathan, porfis. Bueno, buenas noches. Entonces, ahí vienen enseguida los hechos que fundamentan el riesgo excepcional. Entonces, describimos el hecho, pues, que nos trae a colación en este caso, que fue la falla en el servicio y como tal el hecho en donde se ocasionó la lesión Pepe Diego Pérez Cárdenas. La describimos teniendo en cuenta sus funciones de seguridad y vigilancia en ese tiempo asignadas en el IMPEC, el día específico y el periodo en el cual estuvo bajo la dirección, organización y supervisión de la entidad, en primera instancia. Como numeral 2 tenemos que durante el tiempo en permanencia del IMPEC, Pepe Diego fue asignado a diferentes actividades operativas propias del cargo de auxiliar del cuerpo de custodia. Eso estableciendo el riesgo estatal de la actividad como tal, en donde desarrolló funciones e instrucciones que lo llevaron al día 15 del 2006 a sufrir el accidente como tal establecido. En el numeral 3 describimos qué tipo de persona era Pepe Diego, la edad, que no tenía hijos, el vínculo con las personas con los familiares, especificando cuáles eran sus familiares, cuáles eran sus responsabilidades con sus familiares, a fin de establecer también el daño moral y material frente a la responsabilidad que Pepe Diego tenía con sus familiares. El numeral 4, las consecuencias derivadas del accidente como tal, la pérdida funcional de una parte del cuerpo, las dificultades económicas generadas por las limitaciones de esta pérdida funcional del cuerpo. Listo, Jonathan, muchas gracias. Si quieres te colaboro un poquito de ahí para adelante. Vale. Bueno, en el numeral 5, entonces hacemos una descripción más específica de los hechos. Pues, profe, tratamos de ser lo más específicos posibles, efectivamente, en esa descripción, así como tú nos hacías la retroalimentación con el caso que estaba desarrollando, como lo está desarrollando David. Entonces, tratamos de ser muy específicos, efectivamente, pues colocando las fechas, solo colocamos que el 15 de marzo de 2006, la hora aproximada en la que ocurrió el incidente o el accidente más bien, efectivamente Pepe Diego fungiendo como auxiliar del cuerpo de custodia del IMPEC, que ese nombre también, bueno, no es de muy de mi conocimiento porque yo la verdad la he puesto como cuidador de garita, una cosa así, porque pues no conozco el término, pero pues mis compañeros sí lo conocen, entonces en ese tema también pudimos
profundizar y modificar los términos que se utilizan en este tipo de cargos. También pues se hace una descripción de cómo se presentó el accidente, con qué arma y bajo qué condiciones y qué afectaciones, ¿sí? También describimos lo que pasó posterior al haber ocurrido el accidente, la atención médica que recibió, los procedimientos, las descripciones médicas en donde se pueden estar relacionando las lesiones ocasionadas físicamente para él, médicamente para él, las secuelas que pudieron haber generado también esa situación en específico, todas aquellas afectaciones físicas de salud y mental también que se pudieron desencadenar a raíz del momento del accidente y posterior a él. También obviamente la materialización, lo que hablamos, lo que evidenciamos como la materialización del riesgo, no solo en una actividad de esta envergadura y de este tipo de peligro, sino todo lo que antecede a esa actividad peligrosa. Si de pronto lo que hablábamos en la hipótesis, la falta de capacitación, la falta de conocimiento, la falta de supervisión, la falta de control por parte del personal que era un poco más experimentado, pues ello aduciendo a que Pepe Diego estaba prestando el servicio militar, es decir, que todavía no estaba haciendo carrera militar como tal o no había tenido un proceso de capacitación a mucha más profundidad sobre este tipo de actividades de alto riesgo, pues teniendo en cuenta la clasificación, por ejemplo, de riesgos que también veíamos en el tema de las ARLs. También describimos en los hechos la falta de garantías en ese mismo acompañamiento y en la prevención del riesgo en la integridad física de Pepe Diego. También como consecuencia entonces hablábamos de que el accidente ocurrió efectivamente bajo la prestación específica del servicio y obviamente por órdenes de un superior, lo que hace que también sea un riesgo laboral directo, ¿sí? Entonces como que especificamos mucho más en esos hechos y le doy paso a Pedrito para que nos ayude por favor con los fundamentos de derecho. Porfa, Pedrito. Ay, parece que Pedrito se nos desconectó. ¿Yo? Compañerita, qué pena. Profe, qué pena. Buenas noches. Profe, aquí tengo una duda, qué pena la compañerita. Aquí en donde ya manifiesta los hechos, profe, ahí de una vez, como usted nos explicaba, hecho narrado, hecho probado, ahí mismo se va probando los hechos, o hay otro numeral que en donde uno los prueba los hechos, o es ahí mismo en los hechos. Al final del hecho colocar el anexo y Anexos. abajo relacionar. Los anexos. Ah, en los anexos, profe. Ah, esa era mi duda, profe. Yo pensé que en el numeral, un ejemplo, el hecho 10, contaba, narraba el hecho y abajo del 10 de una vez lo probaba. Entonces, posterior. Posterior. Al final le coloca solamente el hecho, es abre paréntesis, anexo número y donde quedó la prueba, 5. Muchas gracias, profe. Qué pena, compañera. Muy amable. No, vale, tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces con respecto al tema de los fundamentos de derecho, estamos hablando de que de acuerdo a lo que nosotros estamos, digamos, describiendo acá, son aplicables el artículo 90 de la Constitución Política respecto a los principios de efectivamente responsabilidad del Estado y la posibilidad que hay de responder, de que el Estado responda frente a daños antijurídicos. También los artículos 6 y 7 de la Constitución Política frente a fallas en el servicio, porque las autoridades efectivamente tienen el deber de protección a las personas, sobre todo pues cuando están en este tipo de servicios, servicios al Estado. El artículo 90 de la Constitución Política también frente al tema del riesgo excepcional. Esto con respecto a la manipulación y a la utilización de armas, que esto también genera una responsabilidad del Estado sobre quien ejerciendo sus funciones
está realizando una actividad directa en cumplimiento de esa normatividad. También hablamos del daño antijurídico, efectivamente por las afectaciones físicas, laborales, psicológicas en ese cumplimiento de actividades sobre el cual estaba realizando el señor Pepe Diego. Y el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la reparación directa, efectivamente la acción que pretende reclamar el demandante frente a la reparación de los perjuicios ocasionados en razón a esas omisiones, falta de control, falta de capacitación y todo, pues los antecedentes que ya expusimos en la parte de los hechos con respecto a la reparación directa del daño. Jimmy o Jonathan, por favor, ¿me podrían ayudar con el tema de las razones? Sí, compañera. En resumen, las razones tienen que ver con la creación de una actividad de riesgo para Pepe Diego por parte del IMPEC y que no garantizó esta entidad su seguridad, materializándose como tal una afectación, una lesión al señor Pepe Diego, que constitucionalmente y legalmente puede ser responsable como tal el IMPEC y puede demandar sus derechos, Pepe Diego, ante el Estado para que se le responda como tal frente a esta lesión. En resumen, esas son las razones. Listo, profe. Muchas gracias, Jonathan. Dentro de las pruebas documentales que nosotros, digamos que enlistamos acá, se solicita que se tengan y se tengan en cuenta y se practiquen como tales, pues las enunciadas. Copia del registro civil de nacimiento del señor Pepe Diego, de su cédula de ciudadanía, copias de registros civiles de sus 2 hermanos, copias de las resoluciones mediante las cuales se incorporó y retiró del servicio el señor Pepe Diego en el IMPEC, copia del informe médico generado tras el incidente efectivamente que ocurrió al señor Pepe Diego, copia autenticada de las resoluciones mediante las cuales se reconoció el pago de incapacidad médica a él, constancias de sueldo y de seguridad social cancelados en su tiempo de permanencia, copia de las historias clínicas con especificación de los diagnósticos y tratamientos posteriores a todo el tratamiento recibido luego del suceso, copia de las incapacidades prescritas directamente por su centro de atención en salud, el reporte de los procesos de capacitación en el manejo de armas con evidencias de la participación, de las listas de asistencia, de todas las evidencias que haya sobre la efectiva capacitación que recibió el señor Pepe Diego, copia del expediente administrativo laboral, incluyendo el acto de incorporación al servicio, designación como auxiliar de cuerpo de custodia, su manual de funciones, sus evaluaciones de desempeño y reportes de novedades, el informe oficial del accidente o incidente efectivamente que hubiera elaborado y emitido el IMPEC, donde conste pues obviamente toda la descripción de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos, el acto de informe de la investigación administrativa que adelantó el IMPEC de manera interna, posterior al incidente, certificación del armamento que utilizó, con el cual manipulado por el señor Pepe Diego, con el cual ocurrió el incidente, los protocolos y reglamentos y manuales internos del IMPEC sobre el manejo de armas, certificaciones ya de capacitaciones y entrenamiento en armas, pero ya certificaciones que le den al señor Pepe Diego como un título, un diploma de participación efectivamente y de aprobación de dichos entrenamientos, el registro de turnos y programación de servicios del día 15 de marzo, en donde se determina el cargo desempeñado, funciones y el superior encargado de la vigilancia y la supervisión, los testimonios documentales o declaraciones extraproceso de que haya de compañeros o superiores sobre los hechos ocurridos, la historia clínica completa del señor Pepe Diego, incluyendo la atención inicial de urgencias, procedimientos médicos, evolución de las lesiones, las secuelas actuales, es decir, historias clínicas actuales también,
y tratamientos posteriores, el dictamen médico especializado sobre la pérdida de capacidad laboral expedido por la autoridad competente, las valoraciones psicológicas y psiquiátricas posteriores al evento, certificados de afiliación y atención al sistema de salud durante y después del servicio que permitan establecer los tratamientos recibidos y los gastos, las pruebas sobre la afectación económica y laboral, como las certificaciones laborales, por ejemplo, y las certificaciones salariales oficiales del INPEC para la fecha de los hechos, incluyendo su asignación mensual recibida, prestaciones, auxilios y todas las bonificaciones, todos los factores salariales que hubiera recibido el señor Pepe Diego, y la constancia de reclamación administrativa presentada ante el INPEC junto con la respuesta propia del INPEC, negociación o silencio administrativo o con alguna comunicación relacionada con la solicitud indemnizatoria que pudo haber tenido como respuesta el señor Pepe Diego emitida por el INPEC. Jimmy, porfa, ¿me ayudas con estas estimaciones de cuantía, porfa? Jimmy. Doc, Ya, no, Diana. pasemos. Hoy estoy como un poquito más enfocado al fundamento jurídico. Vámonos para allá. En la parte de arriba, ¿sí, profe? Uh-huh. Pues acá nos faltaba solo la forma de pago, competencia, juramento, los anexos, que prácticamente varios de acá corresponden al tema de las pruebas documentales, las notificaciones, y aquí termina el documento. Pero entonces, la organización, digamos, la base de liquidación y eso, todos están bien. O sea, como es una solicitud de conciliación, digamos que la estimación razonable ya la tienen. Pero el fundamento de derecho, sí, algunos grupos les vi. Tenemos. No vamos a leerlo, doctora, sino, por ejemplo, ¿por qué el 90? ¿Por qué tomaron esa audiencia? O sea, ¿qué relación tiene su escrito de demanda? Que me cuenten, ¿no? O si no saben, no hay problema. No sé. Eso estaba ahí en el modelo, también pueden contestarme, no hay problema. ¿Listos? ¿Por qué, por ejemplo, el artículo 90? Porque es sobre la falla del servicio. ¿Sí? ¿Cómo lo encausaron a su proceso? Ok, profe. Bueno, respecto al artículo 90, pues nosotros lo enfocamos directamente ahí porque es que el artículo 90 nos establece directamente la responsabilidad del Estado por algún tipo de, por las causas de acción u omisión de las autoridades, en este caso específico, porque nosotros dentro de las hipótesis planteamos que había una falta de seguimiento y control respecto a, uno, la capacitación del personal como el perfil que tiene Pepe Diego, y dos, por la limitada supervisión y control sobre el manejo de armas. Es la hipótesis que nosotros manejamos, por eso nosotros relacionamos el artículo 90, porque efectivamente el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado es patrimonialmente responsable por daños antijurídicos. Falla de servicio, riesgo excepcional, un poquito abajo. Otra vez 90. Daño antijurídico, 90, 140. Razones. Un poquito más abajo. Conforme a los artículos 2. Más abajo. Ahí está, sí, en este grupo sí está más cerca al fundamento jurídico. Sí está muy bien. El INPEC actuó de manera inadecuada en el presente caso. Listos. Muy bien, baje un poquito más. El señor Pepe Diego tiene derecho a hacerse resarcir que sufrió un daño. Muy bien. Artículo 140. Se fundamentó, que no garantizó todas las condiciones. Muy bien. Un poquito más abajo. Y pruebas. Bien.
Si bien es una solicitud de conciliación, es válido que tengan ya el esquema general como tiene este grupo. Entonces, ahí está perfecto. Pero si fuese una demanda, sí les recomiendo que no. ¿Vale? Ya les explico por qué. Prácticamente en la demanda ya usted elabora ese análisis jurídico y es el que va a defender en plena audiencia. Entonces, recuerden que las pruebas no solo me van a probar hechos, como preguntaba el doctor, sino que la prueba también va a estar integrada, como hizo este grupo, con escribió razones. Entonces ustedes van a enlazar ese artículo con la prueba y la conclusión de por qué enlaza ese artículo con esa prueba y qué concluye de eso. En todos los escritos desde una tutela, háganlo. ¿Entendieron a qué me refiero? ¿O más detallado quiero? O sea, si yo escribo una prueba, tengo que decir por qué, bajo qué argumento legal coloco que esa prueba es la que me da el derecho a reclamar. Las pruebas son para tres cosas: hechos, fundamento jurídico y daños. Con esas tres, gana. Siempre. ¿Listos? ¿Alguien quedó con la duda o quiere más detallado? Entonces, por ejemplo, los que alcancé a leer, por aquí les dejé en el chat, nadie me habló, por ejemplo, en el fundamento jurídico sobre cuestiones internacionales. Los invito, por ejemplo, a buscar Manual sobre el Derecho de la Guerra para las Fuerzas Armadas y Militares. Ahí está todo. Que ellos son un régimen especial, no es lo mismo el juez de ellos con un juez civil, como en mi caso. Yo no sé nada de guerra. Entonces no es justo que yo vaya a tener o yo vaya a declarar unos derechos con base en un asunto que no conozco. ¿Sí, doctor? ¿Doctor Wellington? Profe, qué pena. Profe, profe, una consulta. Ahí también se puede colocar jurisprudencia de sentencias también, ¿cierto? En los fundamentos jurídicos. Quiera, lo que quiera. Listo. Jurisprudencia, casos analógicos, como hizo el grupo del viernes. ¿Listos? Doctor John. Listo. Ya, profe, esa era mi pregunta, profe, muy amable. Ok. ¿Sí, doctor Edison? Otra. Doc. Pero porque dice que si fuera para demanda sí serviría, sí, pero para conciliación no. O sea, Para conciliación, lo que tiene el grupo está muy bien. Ya tiene la hipótesis y tiene ese enfoque general de su audiencia, por decirlo así. Es una audiencia de conciliación. Aquí todavía no vamos a debatir. Usted cometió un error, señor Impec. Bajo este artículo general, usted es responsable. Pero en la demanda, allá sí le van a preguntar el juez por qué ese artículo está relacionado con su hipótesis. Yo no les puedo decir si ese argumento está bien o mal. Es ustedes los que tienen que aprender a argumentar, que sea lógico, razonable. ¿Listos? Esta sentencia que les voy a mostrar sucedió eso. Es una de mis favoritas, Luz Estela Conto Díaz. Perdón, yo les proyecto aquí, grupo, y ya les devuelvo la pantalla. Para explicar, esto es para explicarles un poquito más y para que no se vuelva tan repetitivo y puedan entender un poquito más sobre cuando ya están enfrentados a una demanda. Entonces, en esta sentencia, pueden verla ahí.
Pues, Sí, señor. Estela esta Cordero. sentencia del 2015, ya 11 años, ella ya se pensionó hace poco, como 2 años, nos deja esta situación, caso de un policía en la cual la cónyuge no se sabe si fue un homicidio o un suicidio. Es más o menos en relación a lo que tiene este grupo que acaba de exponer. Tienen muy buenas pruebas. Se prepararon. Entonces, a ellos ya toca enseñarles, impulsarles un poco más a ese argumento jurídico en cuál tienen que escoger. Ellos ya tienen que ir imaginando, bueno, primer consejo y que sea más fácil de dar un argumento jurídico es hecho que narró, hecho que yo pienso en jurisprudencia. Ejemplo, en este caso, la víctima es una mujer. Ya no es Pepe Diego, es Juanita. Juanita, ustedes al iniciar la narrativa de estos hechos, no se sabe si fue, bueno, ustedes van a decir que fue un homicidio con un arma de dotación del Estado, para que la reparen integralmente. Pero, por ejemplo, ¿qué argumento jurídico usarían para reforzar e iniciar pues un debate jurídico? ¿Qué se aprovecharían? Tienen una condición, que ella era mujer, entonces ¿qué usamos como argumento jurídico abajo? Ya tengo el artículo 90, que es el general, que es el que trabajaron en la conciliación. Y sobre ese hecho, cuando usted indica ella es mujer, ¿cuál usaría? Violencia de género, profe. Muy bien. ¿Qué otro? El derecho de la mujer. Persona en calidad de indefensión manifiesta. Muy bien, ¿qué ha dicho entonces la Corte Interamericana de Derechos sobre toda esta situación con las mujeres? Ahí hay un reguero de allá de jurisprudencia y tenemos que traerla. ¿Sí? ¿El caso de ella es aislado? En México, en Ecuador, en Afganistán. En muchos países ocurre lo mismo. Es lo mismo, una Sí, ocurre vergüenza. lo mismo. Entonces, allá en las normas internacionales, de acuerdo, mire que con un solo hecho ya tienen 2 argumentos jurídicos. ¿Sí? Arma de dotación. El profe nos acaba de dar una guía de derecho internacional sobre la guerra. Algo tiene que hablar allá sobre las armas. ¿Sí? Ustedes son libres de escoger ese argumento. Yo no les puedo limitar, ¿sí? esa conciencia, esa guía de ustedes ser rebeldes y pues indicar este hecho sí y este hecho no lo pruebo o lo argumento jurídicamente. ¿Listos? Doctor Jimmy, vamos a ver esta sentencia. Doctor, disculpe, como se trata, creo que el caso es de una mujer que estaba en servicio activo, ¿no es cierto? Ahí se podría pedir el derecho a la igualdad, o sea, por decir algo, me refiero a igualdad en que una mujer, por su contextura, no puede manejar la misma arma que un hombre en un servicio activo, doctor. En este caso, pues bueno, la sentencia que estoy indicando, no, ella no era del servicio activo. Pero en ese caso, claro, pues si encuentra un concepto que indique sobre eso lo trabaja mucho seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si usted encuentra por ahí alguna resolución, algún argumento como el que tienen de la altura, del peso, cuánto puede cargar un hombre, cuánto puede cargar una mujer, magnífico, tráigalo. ¿Listos? Esta sentencia, entonces, el debate está primero, ¿fue un homicidio o fue un suicidio? Eso es el primer esquema. Entonces, el problema es que cuando le argumentan suicidio, el abogado dice, la hipótesis central es por la infidelidad. ¿Se acuerdan del deber legal de los actos administrativos?
¿Y cómo se presume? Ese principio esencial de la administración pública. El problema que tenía esta sentencia es, ¿y la infidelidad es delito o estaba prohibida en un manual? No es delito. No. E incluso hace 11 años el tema de la infidelidad, ¿cómo era visto? ¿No? Nadie hablaba sobre eso. Bueno, ahorita está un poquito peor, pero ya hay unas reglas de juego a raíz de esta sentencia. ¿Sí? Entonces, necesita este magistrado revisar la infidelidad. ¿Qué pasa? Ella sufre un encierro, no le daba alimentación y adicional tenía un amante. Bueno, tuvo muchas. Ella en medio de ese desespero toma el arma y ahí empieza el debate si fue un suicidio o un homicidio. Entonces toca leer y el abogado hace esa estructura, ¿cierto?, de peritajes para determinar quién accionó esa arma. Durante el transcurso de esta sentencia, entonces, efectivamente, el peritaje encuentra eso y dice imposible que haya sido un suicidio. Él la asesinó. ¿Listos? Pero la magistrada toma y dice, un momentico, tenemos que hablar sobre la infidelidad. ¿Qué relación tiene algo que no está prohibido con el caso de la hipótesis? Pregunto, ¿una infidelidad puede ser considerada maltrato? Es decir, ¿es lo mismo que si yo diera un golpe a mi pareja? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí se afecta la Profe, personalidad. sí, profe, porque Lo que pasa es que- digamos anteriormente en el Código Civil se tomaba como infidelidad una causal para el divorcio, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente, doctor William. Profe, pues hay que verlo también desde qué punto de vista, porque si lo vemos desde el daño psicológico, claro que sí existe ese daño hacia esa persona, a pesar de que es una decisión que lo hace consciente, pues va a tener una consecuencia. Muy bien, Sí, pues desde entonces, ese Doctor, y una intensa ira ahí en ese momento. sí, también. Sí, ahí Claro, para ahí va. tiene que entrar a estudiar. Entonces, ese estudio necesita la magistrada. ¿Quién me va a determinar ese tipo de daños con una infidelidad? ¿Un qué? Un psicólogo, ¿no? Psicólogo especializado. ¿Y quién me va a determinar si está diciendo la verdad o si está mintiendo? Arriba del psicólogo, ¿quién sigue? ¿El psiquiatra? Psiquiatra. psiquiatra. Entonces a él lo traen y dice, un momento, eso pasa como en las películas, resumiendo aquí pues aspectos generales, yo se los dejo a ustedes para que es muy buena sentencia. Van a entender un poquito cómo pueden ampliar su hipótesis, que pues esto fue tremendo, o sea, algo que no está prohibido, algo que popularmente en un país que siempre ha sido machista, entonces era bien visto que el hombre pues repartía allá dineros, herencias, dejaba era solo problemas. Adicional, ¿qué factor importante tiene que estudiar aparte del cargo del policía? O sea, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Cuál es su objetivo principal en la sociedad? Ellos tienen un lema, incluso ahí en el loguito de la policía. De seguridad. Dios y patria. Dios y patria. Dios y patria. Dios ¿Qué y debe patria. velar con eso? Con la Dios y patria. Y en el, profe, en el artículo 214 es un cuerpo armado de naturaleza civil cuyo fin primordial es restablecer
los derechos, El orden, proteger y vidas, bienes, orden. No sé, hay un montón de funciones. Y en el código de ética policial ni se diga. Entra hasta las amistades. entonces, ese estudio de la infidelidad, ¿cierto? Necesitamos determinar si se puede configurar como maltrato, pero el problema es que no hay norma. Entonces, hasta el momento es un indicio y grave. Ella ya estaba desesperada. No le daba de comer. Violencia económica. Bueno, ahora ya pues tienen más información y pues ya no es la violencia física como era anteriormente, sino otros tipos de violencia. ¿Sí? Adicional, lo que siempre, y eso es lo que voy a explicarle a este grupo y al otro, nadie me usó, por ejemplo, principios. No los vi por ningún lado. Les han enseñado a ustedes en todas las materias, todos los profesores llegamos con la diapositiva, principio de la prueba, principio penales, principio de civiles, principios, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo usamos eso, no? ¿Alguien tiene idea de cómo usarlos? ¿Alguna vez lo han usado? ¿No saben cómo usarlos? ¿Han practicado? Cuando han visto principios, todas las materias tienen que ver. Profe, la verdad, pues si Martín le daría un recorderis o nos enseñaría bien a manejar lo de los principios. Ok, entonces, todos los códigos en el derecho hay unos principios. Esa va a ser la clase de mañana. ¿Sí? El principio es natural, inherente al ser humano. Y son los mejores para debatir en el ámbito del derecho. Por eso le decía, ¿cuál es el Buena fe. principio fundamental de los miembros de la fuerza pública? Entonces ya empezaron a dar un cierto tipo de principios, ¿no? El orden, el respeto, bueno, hay unos que son valores, ¿no? ¿Qué más? Necesidad. Necesidad. Los principios son necesidad, proporcionalidad, sí, proporcionalidad, necesidad, Legalidad. uso adecuado de la fuerza. El uso adecuado de la fuerza no es un principio, perdón. Necesidad, proporcionalidad, creo que son 4 principales. ¿Legalidad? Legalidad, tiene que ser legal. Legalidad es 1. La razonabilidad. Muy bien. Esos son Ese, por ejemplo, es uno razonabilidad. de los mejores, razonabilidad. Entonces, si yo le soy infiel a mi esposa, estoy actuando razonablemente a esos principios constitucionales que nos dice el preámbulo, que debe velar el Estado, y ellos son los primeros. ¿El artículo 18 de la Constitución Política? Ellos que deben velar el Estado. ¿A proteger qué? Vidas y bienes. A la familia, ¿no? Es el fin esencial del Estado. Contra la familia. Entonces, esa infidelidad actúa de acuerdo a ese principio. No. Por eso en esa sentencia toman todas las estadísticas y todos los periódicos y encuentran que las fuerzas militares, que son los que deberían dar ejemplo, encontraron, aparte de los médicos, que eran los más terribles, los más infieles. De hecho, por ahí hay un censo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de cuando ustedes construyen un argumento jurídico, no necesariamente tiene que estar prohibida. Ve, aquí están los censos. Violencia intrafamiliar, y ese es el análisis y análisis de estadística. Entonces, no necesariamente una conducta tiene que estar prohibida para probar esa función del servidor público. Ojo con los principios, traten de usarlos.
No se queden ahí con el 90 Pero, de profe, de la reparación integral. Eleven esa vaina a la perdón, yo Constitución le y que ha interrumpo. dicho la Corte Interamericana. ¿Sí, Doc? Profe, mire que yo a veces voy como en contra de la estadística en muchas cosas, pues siendo este un mecanismo que se ha utilizado inclusive para el DANE, para muchas cosas. Pero no es lo mismo preguntarle a una persona, digamos, con principios de familia, donde ve creciendo a su papá y a su mamá, ¿cierto? Pero pues adicional a eso, es funcionario público, por ejemplo, policial, ¿sí? Sí. O de otra fuerza, el ejército, miremoslo desde la parte del INPEC, porque es que muchas veces hacen estas encuestas y la mayoría de los que responden son personas que han sido, digamos, engañadas en cuanto en la familia, ¿sí? Entonces, yo a veces le pongo como un 50 o un 30% de credibilidad a todas esas encuestas. Ejemplo, quiero citar un ejemplo. Acá a nivel policial hacen las encuestas de los comandantes que si le dieron la capacitación de tal cosa y lo que hacen es llenar unas benditas planillas para formalizar un papel. Estas encuestas, pues para mí, desde mi punto de vista, no se le da mucha credibilidad, ¿sí? Por ejemplo, la estadística que a veces manejan a nivel policial. ¿Cuántas capturas? ¿Cuántas cosas? Bueno, sí se dan, pero de pronto no en el contexto de los objetivos que se mide. Ya sé Entonces yo para digo dónde que, quiere ir. Ya le entiendo. sí, Listo. entonces Entonces, son cosas que uno dice, esos estudios se quedan como a ya ves. sabiendas en el entendido de que no es lo mismo tampoco encuestar a una persona que ha sido disfuncional en su familia desde la crianza, porque pues también no pueden ser infieles ellos todos o ellas, ¿sí? Bueno, y un sinnúmero de cosas así, profe, que apuntan a esas estadísticas. Ok. Entonces, yo sé para dónde quiere ir. Claro que sí, y eso es lo que usted tiene que estar pendiente en una audiencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí trajeron, pero por eso la magistrada trae, es un concepto ya de una ciencia, de un psicólogo y solicita los medios de comunicación más los registros de DANE, cuántos casos de violencia hay en la mujer con respecto a denuncia de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Si hubiera traído el informe de la Policía Nacional, ahí es donde usted en audiencia dice, pero un momento, ¿quién hizo esa encuesta? No, por allá le ordenaron al mayor y el mayor le dio pereza y mandó al subteniente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en esa audiencia, Doc? Con respecto a los informes. Eso es como si yo elaborara, por ejemplo, le dieran, el profesor elaboró un informe sobre derecho penal. Y si usted va a ver en Moodle, allá está mi especialización. Es en derecho notarial y registro. Él en penal, hablo en disciplinario porque sí he trabajado con ellos en disciplinario. Llevo los 10 años. ¿Cierto? Entonces hay un conocimiento científico y eso está muy bien, ¿no? Siempre que ustedes tengan informes de estadística periciales, tiene que determinarle a él, bueno, cómo llegó ese resultado, la hipótesis al perito, y qué calificación tiene usted. ¿Usted es experto o no? ¿Legitimidad? Entonces, exacto. Entonces, Sí, súper gerente. ¿tiene el título? Sí, usted es médico. Ah, bueno. Acreditación. Es médico, pero su informe habla sobre una medicina especializada. ¿Usted tiene los títulos para informar sobre esa medicina especializada? No. Se le cayó el perito. Y ojo con las acreditaciones que ustedes también entregan. La acreditación, legitimidad, todo eso es la conducencia. Uno va anotando en la audiencia y va revisando.
Y eso es lo que pasó acá, por eso la magistrada trae ya psicólogos, psiquiatras y con los apoyos de noticieros y adicional pues ya registros de denuncias. Por eso hoy a esta sentencia la infidelidad escala como maltrato. No, es que eso es lógico. Entonces, imagínate tú constituido un hogar, profe, y que llegue después de esta hora laboral que es extensa y encontrar usted algo irregular en su casa, como que no, salió el muchacho de ahí o la persona, pues claro, hombre, eso le va a causar todo el tiempo, toda su entrega, querer sacar sus hijos adelante. Por eso es que esos temas son delicados, delicadísimos. entonces yo me regalan ahí, están mis dos voceras, que me regalen un puntico al WhatsApp para enviarle la sentencia. Es una buena sentencia para que analicen sobre hipótesis, ¿sí? Construyan un argumento jurídico. Entonces, a partir, como les explicaba en un cuadro en un momento, de la ignorancia del juez hasta la verdad lógico-racional. ¿Qué prueba le entrego al juez para determinar también ese argumento jurídico? ¿Listos? Muy bien, grupo. ¿Alguna inquietud en el grupo que estaba presentando? No, profe, muchas gracias por la retroalimentación. Muchas gracias. Muy productivo, la verdad. ¿Qué otro grupo vamos? Sí, doctor Alfredo. ¿No? ¿Qué otro grupo? Entonces, profe, yo, el número 1. listo, compartan por favor y revisamos. Permítame, profe, a ver si puedo compartir, porque es que no sé, no sé mucho de tecnología acá. Tengo acá derecho administrativo. Profe, no sé si ya se ve en pantalla el trabajo. Ya Listo, profe. Bueno. Todo, pues muy buenas noches, integrante del grupo 38, número 1. Hacemos la presentación, profe. Este grupo está integrado por el compañero John Alexander Navarro Hernández, Yolilicet Morales Álvarez, quien pues está en un tema de salud con su voz pues complicado, y quien les habla es William Mesa. Profe, esto lo hice a manera de trabajo, le dimos una introducción, le dimos la presentación del caso que nos expones y iniciamos el trabajo teniendo en cuenta que formamos una empresa o un pool de abogados, pues para dar a conocer cómo se inició el trabajo. Entonces, profe, aquí estoy proyectando pues el trabajo como tal. No sé, mi profe, si lo logran ver, porque es que la verdad no sé mucho de tecnología acá. No, sí se ve. Sí, ahí Listo, estamos. mi profe. En el punto número 3 hicimos un poder de representación, pues este poder es el que nos da el otorgamiento a nuestra empresa y pues en su momento a los que estamos ahí representando a Pepe Diego Ramírez y su grupo familiar. Hicimos un poder especial. Este poder especial reunimos a los familiares, en común acuerdo pues deciden que nosotros hiciéramos esta representación. Entonces aquí citamos el artículo 75 del Código General de Proceso, donde pues ellos nos dan la facultad para hacer esta representación. Aquí dimos nuestros números de tarjeta profesional, actuando en representación de la empresa Morales Mesa y Navarro Abogados SAS,
Como objeto del mandato, vamos a presentarlo ante la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, teniendo en cuenta la Ley 2220 del 2022 y ese artículo 161 a la 1437 del 2011. Nos dan unas facultades expresas, ¿sí?, que es de conciliar, transgredir, desistir, sustituir, en el entendido de que pues soy yo como abogado principal quien los estoy representando, pues en cabeza del doctor John y de la doctora Jolie, en caso de que no se pueda por causas de salud o fuerza mayor, ellos puedan representarlos también. Los convocantes, pues tenemos a Pepe Diego Ramírez Díaz, el señor padre, a la señora madre, quien la incluimos dentro de este ejercicio, a la hermana, una de las dos hermanas, a la compañera sentimental y José María, quienes nos dan el aval. Hicimos un poder especial ante el IMPEC y la Procuraduría. ¿Cuál es el fin de este poder? Iniciar y tramitar y culminar el procedimiento de conciliación. Este se hizo para presentarlo ante la Procuraduría, con el fin de presentar esta conciliación ante ese daño antijurídico y las lesiones sufridas que tuvo a nuestro representado en su mano izquierda en el incidente que se presentó el año 2006, pues mientras Pepe Diego prestaba su servicio militar. Aquí pedimos en este poder que nos dé el permiso para formular, radicar y hacer el seguimiento de los derechos de petición, para pedir las copias y las pruebas ante el IMPEC. También para solicitar, recibir y hacer copias de la historia clínica y los expedientes. Entonces aquí, en común acuerdo con Pepe Diego, le indicamos que nos diera esa facultad de conciliar, de firmar acuerdos, de presentar recursos legales, de recibir los documentos y reasumir el poder basado en lo que nos había explicado en la clase. Dejamos pues en los correos, pues que esa es una manera para la notificación de nuestro poder dante, que es el joven Pepe Diego Ramírez Díaz. Posterior a ello, profe, realizamos un derecho de petición ante el IMPEC, ¿sí? Dentro de este derecho de petición buscamos, como tal, valga la redundancia, las peticiones de los actos que ellos adelantaron. Entonces iniciamos con los hechos, unos hechos cortos, donde indicamos qué se encontraba haciendo, ¿cierto?, para ese año en ese establecimiento penitenciario. Por otro lado, hicimos el hecho 2, pues tras de llevar pues aproximadamente solo 4 meses de la institución, cómo fue asignado en el servicio de la garita, pues en este caso número 2, donde él estaba portando esa arma fusil Galil calibre 7.62. Le indicamos entre los hechos a nuestro juez o conciliador que, estando en cumplimiento de sus funciones, el fusil se disparó de manera accidental, que conllevó a ese daño en su mano izquierda. ¿Qué le causó este daño? Pues la pérdida de movilidad, fuerza y sensibilidad en los dedos pulgar y colindantes. Entonces, aquí le indicamos que en los hechos actualmente nos encontramos en el trámite de la conciliación prejudicial con el fin de que nos alleguen la petición. Entonces, dentro de la petición estamos pidiendo el expediente médico de historia clínica para ese año 2006 de Pepe Diego Ramírez. Estamos pidiendo un informativo administrativo por lesiones
copia completa pues de la investigación interna que se hizo para su entonces, con el fin de esclarecer todo lo que pasó entre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el lugar del disparo del arma de dotación, que pues vuelvo y repito, de manera accidental. Estamos pidiendo una ficha técnica y un dictamen del arma donde nos indique la copia del registro, pues la hoja de vida, la bitácora que tenía asignado en la garita número 2 para el día de los hechos. Se pide también la hoja de servicio y de turnos, el certificado de instrucción y capacitación, el número de horas, contenidos y asistencia a las capacitaciones. Aquí también se pide una de las copias de las notas. La hoja de vida del conscripto, en este caso Pepe Diego, ¿sí? Donde se incluye el acta de incorporación y en su defecto al término, pues el acta o los exámenes de baja. Dentro de los fundamentos del derecho, pues aquí se invoca el artículo 23 de la Constitución Política con referente a la ley 1755 del 2015. Esta normativa, pues con el fin de que esta petición sea resuelta en el menor tiempo posible para el fin de llevar a esta conciliación. Dentro de los anexos, ¿qué le enviamos dentro de los anexos dentro de este derecho de petición, profe? Enviamos la copia legible de la cédula de ciudadanía, la copia del poder especial, que es quien nos faculta a la empresa Morales Mesa y Navarro Abogados S.A., y en su efecto, quien lo representa, pues el suscrito, doctor William Mesa. Hay un certificado de existencia y representación legal de la sociedad de abogados, una copia de constancia de erradicación de la solicitud de conciliación que se hace ante la Procuraduría. Aquí tomamos pues la firma del señor Pepe Diego, nuestro representado Ramírez Díaz, y del representante legal. Después hacemos una solicitud a la citación de audiencia de conciliación. ¿Ante quién? Ante el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos de Bogotá. Entonces acá hicimos una citación de audiencia de conciliación donde pues expresamos unas pretensiones. Dentro de ellas tenemos la primera, que era que se declare por medio de audiencia de conciliación esa reparación directa. Reparación integral directa, profe. ¿Con relación a qué? A las lesiones físicas y a las secuelas degenerativas que se le causaron al joven Pepe Diego para el año 2006. Aquí le mencionamos la edad, le estamos indicando que él se encontraba prestando ese servicio en el IMPEC en la ciudad de Pasto, que de manera accidental resulta herido por el impacto del proyectil de ese fusil 7.62 que fue asignado a él pues como centinela. Alegamos aquí en esta parte la falla del servicio, sí, por los extenuantes turnos, por este cansancio, por esta fatiga, por esa falta de descanso, por un riesgo especial y un riesgo excepcional. Como segundo punto, pues le estamos indicando que podamos indemnizar de manera integral a todos los familiares que nos otorgaron el poder. Hicimos un análisis o una estigmatización razonable de la cuantía, profe, y colocamos los perjuicios morales. Bueno, en estos a Pepe Diego pedimos un 100%, a Carlos Raúl, quien es su padre, un 100% por estas sumas, a Ana Florencia Díaz, su señora madre, a Claudia Sofía, su hermana, pues dándonos así un valor total de 689 millones. Pedimos un perjuicio inmaterial por daño a la salud de Pepe Diego, que es como víctima directa, de 130 millones de pesos correspondiente a 100 salarios mínimos. Pedimos unos prejuicios materiales, lucro cesante y daño emergente en la estimación de la pérdida de capacidad y la ganancia por las secuelas físicas en cuanto a los gastos médicos incurridos para ese entonces.
con un valor subtotal de 250 millones de pesos y un valor como tal de 1.069 millones de pesos. Nombramos unos hechos, profe, de lo que causa el riesgo excepcional. Entonces indicamos con nuestra empresa de abogados que para el 2006 el joven Pepe Diego, contando con apenas 19 años de edad, ingresa a prestar ese servicio militar obligatorio, que quedó bajo custodia del IMPEC en la ciudad de Pasto. Indicamos que hay una capacitación básica y elemental en el armamento de dotación y con solo 4 meses de antigüedad le fue impuesta la labor de centinela en la garita como lo expuso, se expuso en el caso, con un arma, como ya lo había indicado, que es de alta potencia y letalidad. Pues el día del incidente, Pepe Diego, el convocado, se encontraba cumpliendo extenuantes turnos y seguimos alegando este cansancio y esta fatiga psicofísica por falta de un sueño reparador. Bueno, le indicamos que acá, mientras él manipulaba su arma, ese fusil que habíamos notado o indicado anteriormente, lo acomodó y fue ahí como de manera incidental se produce el disparo donde impacta su mano izquierda. Le estamos indicando también que se presentó una falla en el servicio logístico asistencial, pues toda vez que esta ambulancia tardó aproximadamente 30 minutos. Pues esto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Que de manera prolongada tuvo un sufrimiento físico y el tema de la quirúrgica, pues si hubiese sido menos tiempo, pues hubiese demorado, hubiese sido más rápida la atención. A raíz del impacto, pues él sufre unas lesiones irreversibles, profe, lo quisimos mostrar de esta manera, pues que da una pérdida severa de la movilidad, ¿sí? Una fuerza, pierde su funcionalidad en los dedos, el pulgar, el índice de su mano izquierda. Entonces, ¿qué da esto? Pues nos dio una secuela médico-legal de carácter permanente y pues a raíz de todas las labores que hacía con sus padres en esa finca, en ese lugar, pues el que pierde, pues hombre, le impide desempeñarse pues normalmente en sus labores. Tomamos como fundamento jurídico el régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de la fuerza pública o conscriptos que sufren daños durante la prestación del servicio militar. Es un régimen objetivo de un riesgo excepcional. Entonces, tomamos de referencia a Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Como sustento vinculante, hicimos un análisis de una sentencia, profe, que está montada. No sé si de pronto al darle acá este expediente, que es el 15445, que tenemos un consejero ponente que es el doctor Eliezer Eduardo Hernández, y esta sentencia es un caso análogo donde sucede prácticamente lo mismo. ¿Qué se busca con este? Si se daña, digamos, no se llega a la conciliación, tendríamos que llevarlo ante la demanda, ante nuestro procurador o ante nuestro juez, ¿sí? Para que mostrarle de qué manera fue que a esta persona sí la pudieron, a este soldado, indemnizar y porque a este no. Porque a nuestro representado no. Entonces, en esta sentencia hay una oponibilidad de culpa exclusiva de la víctima por mera manipulación. Entonces, aquí, ¿qué determinó el Consejo de Estado? Este trabajo lo hizo en sí el doctor John, ¿sí? Entonces, ¿qué se determinó ahí? Que se está dando un alegato de una maniobra incorrecta y pues el olvido de los protocolos por parte del soldado, que no exonera al Estado. Entonces aquí puede entrarse
a verse el artículo 90, como lo decía también Marcela anteriormente, la compañera Marcela. Entonces estamos hablando que es un joven de proceso de formación, expuesto a armas de alta peligrosidad, y pues que no bastaba con solo sus 4 meses. Tenemos un criterio de impugnación absoluta, que mientras en el conscripto Pepe Diego está bajo de subordinación y control de la institución penitenciaria o militar, cualquier daño sufrido por el uso de las armas del Estado, pues le compete la responsabilidad directa a la entidad, salvo que se demuestre el dolo y que esté probado por parte del afectado, situación que no ocurre en este caso de Pepe Diego. Formulamos un arreglo de conciliación de manera justa y equilibrada. Bueno, aquí el mandante nos da la explicación del principio de reparación bajo las siguientes condiciones, profe. Una deducción prestacional que se solicita descontar de las pretensiones materiales de la suma que el soldado Pepe Diego Díaz haya recibido directamente, pues debido a la disminución laboral o subsidios de invalidez. Se hace una propuesta por el 70% del saldo resultante a los convocantes. Ellos aceptan ese acuerdo conciliatorio definitivo del 70% del valor total, pues consolidado en la siguiente manera: sacamos el monto solicitado, que son los 1.069 millones de pesos, una prestación por indemnizaciones recibidas de 15.234.500 pesos, un saldo neto liquidado de 1.053 o de 1.053.765.500, un porcentaje de conciliación del 70%, que al verse exitosa tendría a favor 737.635.850. Como pruebas, en esta conciliación se van a aportar la copia auténtica de la libreta militar o documento en el donde se atendió la urgencia en ese hospital de Pasto y las posteriores cirugías que se le realizaron. También se van a aportar como prueba la copia de investigación interna adelantada pues por los superiores del IMPEC con ocasión al motivo o al caso al momento del disparo. Ahí se van a dar los registros civiles de nacimiento de los padres, los hermanos para acreditar el parentesco y las declaraciones extrajuicio del tío para acreditar el prejuicio moral. Entonces aquí también se va a solicitar el dictamen de pérdida de capacidad laboral o solicitud de la valoración de la Junta Regional de Calificación del IMPEC. Tomamos como un anexo, profe, pues los documentos de identidad y representación judicial. Entonces los organizamos punto a punto, numeramos del 1 al 3 y colocamos los anexos. Entonces en los anexos pues la copia del poder amplio y bastante debidamente otorgado a nuestra empresa con su aceptación, la copia del certificado de existencia, la copia de cédula de ciudadanía de tarjeta profesional de los apoderados, copia de los documentos de sus padres o familiares que están dentro de la conciliación. Tenemos unas pruebas y legitimación de la causa, profe. En el anexo 2.1, el registro civil de nacimiento del afectado directo, en este caso nuestro representado Pepe Diego, de los padres, la copia auténtica de los registros civiles de las hermanas, la declaración de su novia. Tenemos la declaración juramentada de José María el tío. Entonces tenemos las pruebas, profe, del vínculo institucional y hechos en poder de los convocantes. Entonces la constancia del examen médico, la copia del libro de minuta, tenemos la copia de las actas de instrucción y notas de Pepe Diego correferente al servicio militar, profe, la copia de minuta de guardia del oficial de servicio unos meses
antes del accidente, pues coloqué par, pero pues eran meses antes del accidente. Pedimos también una copia de la historia clínica, profe, como anexo. Y como requisitos de procedibilidad obligatorios, la constancia de envío previo y completo de esta solicitud, profe. Adicional, pues, en este poder dejamos las notificaciones. En este caso, pues, al convocado del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, los convocantes, pues, nuestra firma de abogados en representación del suscrito. Después ahí, profe, hacemos una solicitud de conciliación prejudicial. Entonces es similar a todas las pretensiones que hicimos. Aquí alegamos la falla del servicio, profe. Por lo mismo, por el tema del cansancio excepcional. Le indicamos nuevamente los prejuicios. Damos el mismo dictamen que lo hicimos en el anterior. Tomamos aquí varios puntos, profe, en esta parte, alegando este riesgo excepcional. Como se puede ver ahí, profe, en pantalla, no sé si está. Tenemos unos, acá es donde dictamos nuevamente los fundamentos jurídicos, el arreglo de conciliación nuevamente, profe. Y seguimos con lo que les había leído anteriormente. Este se hizo con qué fin, profe, con el fin de que se pueda notificar. Sacamos el punto 8 como tal las pruebas. En nuestro punto 9 los anexos. Los que habíamos leído anteriormente, mi profe. Tomamos también, profe, dentro de este trabajo, unas referencias bibliográficas, la ley 1437 del 2011, tomamos la 446 del 1998 de la función pública, la ley 1564 que está dentro del articulado, la constitución política, profe, y por último pues hacemos una conclusión como tal. Hasta ahí llevamos el trabajo, profe, compañeros, muchísimas gracias. Quiero pedirles excusas porque mi compañero John y Jolly están algo enfermitos y pues me dieron la carga, digo yo, la carga de exponerles. Profe, espero todos sus aportes. Muchísimas gracias. Viendo, mañana vamos a hablar, me preocupa esa hipótesis del cansancio y la fatiga. Entró en algo que es subjetivo. Comenzando porque está en un área que en el fuerzas militares se supone que pues se dedica al esfuerzo, ¿no? ¿Cómo van a probar dentro de esa hipótesis qué es cansancio y cómo el INPEC sobrepasó y cómo lo va a probar? Esos límites. Profe, con la minuta de servicios que se pide, toda vez que para esa época se llevaban más de 24 horas de turno, o sea, eran 24 por 24, uno recibía a las 7 de la mañana y salía a las 8 o 8 y media de la mañana. Las jornadas eran de 12 horas de día y se hacían 6 en la noche, o sea, 18 horas, lo que sobrepasaba en el máximo de horas laborables por día, que eran 8. Qué pena. El problema, doctor, mañana lo debatimos, porque vamos a hablar de principios, y hay uno que ustedes tienen como militares que habla de la disponibilidad continua del servicio. Mañana hablamos sobre eso. ¿Listos? Entonces, ahí está el debate y lo vamos a argumentar con principios. Como esa materia subjetiva, no sé qué es cansancio. Para mí, para una persona, cansancio
puede ser 4 horas, 6 horas, otros 12, y para las fuerzas militares es otro. Entonces, tenemos que pasarlo a objetivo y esa es su meta, doctores, porque yo entro ganando, mi acto administrativo me permite que ustedes tengan disponibilidad continua del servicio. Rompan ese nexo. ¿Listos? Feliz noche, mi doctores. Mañana seguimos. Profe, muchas gracias, muy amable. Doctor, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profe, compañeros.